Buenas tardes a todos de nuevo. Ya son las 5:04. Si os parece, vamos a arrancar. Bueno, primero de todo, daros las gracias a todos los que os habéis podido conectar. Somos más de 100 personas ahora mismo conectados, así que, bueno, un placer poder hablar en directo con vosotros y sobre todo, pues contaros algunas novedades sobre Urbanitae y, bueno, pues responder preguntas que podáis tener al final de la presentación que os hagamos. Con nosotros está hoy José María Gómez Acebo. Muchos de vosotros probablemente le conozcáis de los webinars o de haber hablado con él directamente. Es nuestro director de relación con el inversor de High Net Worth. Y bueno, va a estar aquí hoy para darnos un poco su visión de mercado, la visión que tenemos de Urbanitae de mercado y bueno, pues cómo estamos, por ejemplo, tomando decisiones de inversión a la hora de subir proyectos a la plataforma, etcétera. También está David Pérez, que es el director del Departamento de Relación con el Inversor. Con él probablemente hayáis hablado, os habéis intercambiado algún email si alguna vez habéis tenido alguna duda o algún problema a la hora de registraros o cualquier cosa. Es la persona que se encarga de todo ese departamento y va a estar con nosotros un poco para gestionar las preguntas que tengáis. Os invito a todos en la pestaña de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de la pantalla del Zoom, que hagáis cualquier pregunta que tengáis y hacia el final del webinar pues vamos a responder preguntas habituales que recibimos todos los días y que recibe David y su departamento todos los días respecto a Urbanitae, respecto a la inversión en general, bueno, un poco todas las dudas que solemos recibir, más las dudas y preguntas que postuléis hoy en la sección de preguntas y respuestas. Así que, si os parece, voy a compartir pantalla y arrancamos. Vale, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, pues arrancamos. La sesión de hoy la hemos llamado Urbanitae, el sector, situación y perspectivas, y como su nombre indica, pues vamos a repasar la situación actual de Urbanitae, es decir, el portfolio actual, cómo se están comportando las inversiones que hemos hecho desde Urbanitae hasta la fecha, incluso con todo lo que ha llovido este año, con todo lo que ha acontecido, ¿no? Pues desde guerras a subidas de costes de construcción nunca vistas y bueno, pues la crisis que parece inminente, ¿no? De cara al año que viene. ¿Cómo se está comportando nuestro portfolio? ¿Cómo van los proyectos? Vamos a repasar un poquito todo eso. También vamos a repasar de la mano de José María Gómez Acebo la visión de mercado que tenemos, como os he comentado, cuál es nuestra visión de mercado y qué expectativas tenemos de cara al 2023. Si bien es verdad que a mí siempre me gusta decir que no tenemos la bola de cristal ni jugamos tampoco a hacer predicciones, bueno, sí tenemos una visión de mercado, unas expectativas de qué puede ocurrir de cara al 2023 y es algo que nos preguntan prácticamente a diario, sobre todo con la incertidumbre que hay actualmente de qué va a pasar el año que viene, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué pasa con la subida de tipos de interés? Todo esto. Así que, bueno, José María nos va a dar su visión y cómo lo vemos desde el Comité de Riesgos de Urbanitae. Luego vamos a hablar brevemente sobre las novedades que tenemos en Urbanitae, las que hemos anunciado en los últimos meses y alguna cosilla que queremos comentaros de cara al año que viene, que es bastante relevante para todos vosotros. Y luego, por último, lo que hemos hablado, la sesión de preguntas. Así que, de nuevo, os invito a dejar cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis, la dejamos para el final y David pues, será un poco el moderador de esa parte y nos lanzará las preguntas a mí o a Pepe o incluso las responderá él mismo. Así que bueno, vamos a hablar del portfolio actual. ¿Dónde está Urbanitae? ¿Qué hemos hecho hasta la fecha? He querido ser, y vamos a intentar ser breves, porque al final los webinars de estos si no se hacen eternos y más de la mitad de la gente se desconecta en la segunda mitad, así que vamos a intentar ser breves y ir al grano. Básicamente en Urbanitae, bueno, de hecho desde hace literalmente 3 minutos se ha cerrado el proyecto que teníamos abierto, que hemos abierto esta tarde y bueno, pues ya estaríamos en 70 proyectos financiados. De los cuales 51 proyectos son de equity, 17 son de deuda. Es verdad que nos preguntan mucho y vemos mucho en las redes preguntas sobre por qué solo hacemos proyectos de equity. Bueno, pues aquí podéis ver que no es verdad que solo hagamos proyectos de equity, pero es verdad que son el core o lo principal de lo que hacemos en Urbanitae. De hecho, la suma, 7 más 1 no son 9. Aquí habría que sumarle 2 de equity más, que nos ha bailado un poco el número. Pero bueno, sí, es verdad que en Urbanitae en los últimos 24 meses hemos hecho mucho más equity que deuda, principalmente porque el mercado ha acompañado, es decir, la demanda de obra nueva residencial es enorme y donde hemos visto la mejor oportunidad con el binomio de riesgo-rentabilidad ha sido en proyectos de equity, es decir, entrar en sociedad con el promotor para construir promoción de obra nueva residencial. Ha sido el core de lo que hemos hecho.
Y también es verdad que por una razón bastante clara, ¿no? Que es que el promotor para promociones de pequeño y mediano tamaño, como las que hacemos en Urbanitae, no encuentra socios de equity por ningún sitio, ¿no? Al final, para financiar una promoción inmobiliaria, el promotor tiene que primero comprar el suelo con capital propio, comprarlo a pulmón, como decimos, y bueno, pues dejar ese dinero metido en el suelo durante todo el proceso de lo que es una promoción, es decir, pedir licencias, conseguir las licencias, conseguir prebendas, financiar el proyecto, construirlo, entregar los pisos, etc. Entonces, los promotores al final pues tienen un ámbito muy limitado de lo que pueden llegar del número de proyectos que pueden llegar a hacer, porque no tienen dinero infinito. Entonces aquí entra la figura del socio capitalista, es decir, un socio que aporta parte de ese capital de la compra del suelo y libera los fondos propios que tiene el promotor para que el promotor pueda hacer pues, más de 1, 2, 3, 4 promociones, ¿no? Promociones que tiene capacidad para llevar a cabo, tiene capacidad para llevar la gestión, pero no tiene la capacidad para afrontar él solo sin un socio financiero. Entonces, la mayoría de los promotores grandes, para promociones más grandes, tienen un socio financiero importante, principalmente fondos de equity americanos, etcétera. Pero el pequeño y mediano promotor normalmente no tienen acceso a ese tipo de socio capitalista. Entonces, ahí es donde entra Urbanitae y tenemos un nicho de negocio que está muy abandonado por los socios capitalistas grandes y muy abandonado por los fondos de inversión que normalmente no quieren entrar a proyectos de menos de 5 millones de euros, que es donde opera Urbanitae. Entonces, esa es la principal razón por la que hemos hecho más equity que deuda, pero bueno, ahora al final, cuando os comentemos las novedades, vamos a hablar un poco de la deuda y dónde vemos que va Urbanitae el próximo año, porque entendemos que este número probablemente se dé la vuelta de cara al año que viene. Y bueno, de estos 70 proyectos que hemos hecho ya, como hemos dicho, 69 salen en la presentación, pero hemos cerrado uno hace unos minutillos, ya 70 proyectos hemos financiado ya más de 95 millones de euros en estos años, desde junio del 2019 que abrimos la plataforma. Para que nos hagamos una idea, este año 2022 tenemos una proyección de hacer alrededor de 75-80 millones de euros en financiación. O sea que gran parte de esta cifra ha sido lo que hemos producido, lo que hemos financiado este año. Venimos de haber hecho en el 2021 unos 32 millones de euros, o sea que la cifra de financiación de este año ha crecido mucho, ¿no? Se ha prácticamente doblado. ¿Y dónde hemos invertido? ¿Qué proyectos hemos hecho? Pues como podéis ver está bastante bien distribuido. Es verdad que tenemos quizás un gap aquí en la zona del noroeste, no porque no nos guste Galicia, a mí me encanta Galicia, me encanta Asturias, pero la realidad es que no hemos visto muchos proyectos en la zona que nos acabarán de encajar y bueno, pues seguro próximamente lo haremos, pero es verdad que por ahora no hemos hecho ninguna promoción en la zona. Como veis tenemos mucho peso en el centro, en Madrid, con 26 proyectos en total. Pero bueno, también últimamente habréis visto los que nos seguís que hemos hecho ya 3 proyectos en Valladolid en los últimos meses. En las islas hemos estado muy activos. La semana pasada hicimos un proyecto en Ibiza, en Tenerife hemos hecho otro, en el sur. Bueno, la verdad es que está muy bien distribuido. Aquí siempre decimos que somos absolutamente agnósticos a nivel geográfico, es decir, no tenemos una preferencia por Madrid versus otras zonas, pero bueno, es verdad que lo que más nos llega es probablemente cosas del centro o de Madrid. Quizás porque es nuestro ámbito de actuación, estamos aquí en el centro también, en Madrid, y probablemente por ahí nos llegan más cosas de lo habitual. ¿Y qué resultados hemos conseguido? Yo creo que aquí está la clave de todo, ¿no? Porque una cosa es cerrar proyectos, cerrar muchos millones de inversión, pero la clave está en que funcionen, ¿no? ¿Cómo funcionan los proyectos? Bueno, hasta la fecha, de los 70 proyectos que hemos hecho, hemos cerrado y devuelto ya 17 de ellos. Objetivo de rentabilidad de estos proyectos, el objetivo medio de estos 17 proyectos que ya se han liquidado cuando salieron a la plataforma era de alrededor de un 14% de rentabilidad. Ese era el objetivo y además estaba claramente dibujado antes cuando el regulador nos permitía publicar las rentabilidades objetivo, ahora ya no nos deja, hay que hacer una mini ecuación de sumar, restar y dividir. Pero bueno, el objetivo medio de todo lo que hemos devuelto era el 14% y la rentabilidad media obtenida de estos 17 proyectos ha sido del 18%. Y aquí mucha gente nos pregunta, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se ha dado esta rentabilidad media? Pues se ha dado por varias razones. Os diría que la primera de todas es que nosotros a la hora de hacer números, a la hora de publicar proyectos, somos muy cautos, somos muy conservadores, ponemos colchones de todo tipo. Lo habitual es que un promotor te diga que va a construir algo, pues por poner una cifra random, ¿no? Me voy a gastar 10 en construir esto y nosotros automáticamente le añadimos un corrector y normalmente aumentamos esas previsiones de costes de construcción. Solemos reducir las previsiones de venta. Los promotores siempre tienen una idea de vender
a un precio y nosotros hacemos nuestros propios estudios y normalmente adaptamos ese precio a la baja, con lo cual los resultados normalmente tienden a mejorar las previsiones que teníamos, incluso con proyectos que han vivido la época del COVID, han vivido la época de subidas de costes de construcción. Todo lo que nos ha pasado en los últimos años, los resultados están siendo mejor de los estimados de los objetivos que habíamos publicado. También es verdad que en muchos de estos proyectos la rentabilidad, la TIR, es decir, la rentabilidad anualizada, se ha visto mejorada también porque los plazos se han acortado. En muchos de estos conocéis a uno de nuestros promotores estrella, que es Grupo Anson, se caracterizan por devolver los proyectos antes de plazo y eso, pues lógicamente, mejora mucho la TIR para el inversor. Pero bueno, la realidad es que el resultado de los 17 proyectos que hemos liquidado ya, hemos mejorado la rentabilidad en alrededor de un 30% de lo estimado inicialmente. Y de cara a final de año tenemos algunas devoluciones más que ya están prácticamente preparándose o cerrándose, que también a priori mejorarían la rentabilidad estimada en un inicio. Y estos son los datos exactos de los proyectos que hemos devuelto hasta la fecha. Sé que se ve muy pequeñito, pero bueno, sí no quería dejar de ponerlo aquí y repasarlo con vosotros para que vierais un poco, ¿no? Aquí tenemos el valor objetivo del proyecto cuando se publicó en la plataforma y luego el valor final. Y se pueden ver pues, los meses objetivos y los meses de cierre. Al final a nosotros nos gusta hablar de cash on cash. Podéis ver aquí rentabilidad COC, eso es cash on cash, es la rentabilidad total, la rentabilidad absoluta del proyecto. Pero en realidad para calcular la rentabilidad versus el plazo, la mejor medida es la TIR, la tasa anualizada. Y aquí lo que vemos es pues, que en muchos casos los proyectos se han devuelto antes, con lo cual pues, se mejora mucho la TIR. En otros casos se han devuelto más tarde de lo previsto, pero es verdad que luego la venta ha ido mejor de lo que teníamos en el business plan y se ha compensado el que se haya retrasado un poco el proyecto, se ha compensado con que se ha vendido mejor o los resultados han salido mejor de lo estimado y han compensado esas tires. Así que, bueno, este cuadro, para los que no lo sepáis, nosotros enviamos todos los meses a principio de cada mes, el equipo de Pepe envía un boletín informativo donde informamos de todos los proyectos que tenemos en cartera, los que están vivos, los que se están construyendo, las previsiones que tenemos de cierre, si van retrasados, van adelantados, y también ponemos el cuadro de los resultados conseguidos. Es decir, el cuadro que estáis viendo aquí sale en el boletín informativo todos los meses. Y esto es un ejercicio más de transparencia, ¿no? Nosotros, aunque hayas invertido en un solo proyecto una sola vez en tu vida, queremos que puedas ver cómo van todos los demás, tanto para bien como para mal. Es decir, si tu proyecto está yendo muy bien, es importante que sepas que hay otros proyectos que se retrasan y lo contrario es igual de importante, ¿no? Si te toca la mala suerte de que has invertido en un solo proyecto y ese proyecto se está retrasando, pues también es importante que veas que hay otros proyectos en el portfolio que sí que están yendo bien y se están incluso adelantando. Dicho todo esto, lo más importante siempre, a mí me preguntan mucho me piden recomendación de cómo invertir en Urbanitae. Y yo solo tengo dos recomendaciones principales. Una, diversificar. Es decir, yo creo que la gran ventaja que ofrece una plataforma como Urbanitae es que te permite invertir en muchos activos con cantidades pequeñas de dinero. Y el segundo punto que es fundamental es entender muy bien en qué se está invirtiendo, ¿no? Y para eso están tanto José María como David, que son los encargados de transmitiros a todos los inversores en qué consiste nuestra inversión y aclarar cualquier duda que podáis tener. Y aquí pasamos a hablar de la visión de mercado. Pepe, te paso la palabra. Y esta parte es importante porque, bueno, es verdad que en los últimos meses, las últimas semanas, hay mucha incertidumbre y tenemos todo tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los precios del sector inmobiliario? ¿Van a caer los precios en picado? ¿Qué está pasando con las obras? ¿Se están quedando empantanadas? Al final, la prensa y en general el mundo de la comunicación es muy alarmista y estamos hartos de leer titulares de las cosas se disparan o las cosas se desploman. Y la realidad suele ser mucho más tranquila. Entonces, sí queríamos compartir con vosotros la visión de mercado y Pepe, que nos cuentes un poco cómo vemos las cosas desde Urbanitae. Gracias, Diego. Bienvenidos a todos. Efectivamente, la buena noticia es que el mercado no se ha muerto. Normalmente, cuando hay una crisis como la actual, en la cual parte de los costes de los factores han cambiado y en particular pues, han subido los costes de construcción, aunque ahora se han estabilizado, y sobre todo han subido los tipos de interés y, por tanto, las hipotecas, el coste de las hipotecas sube y cuando tienes un incremento de precio de hipoteca, pues tu capacidad de compra se reduce como comprador, ¿no? Pero hay que entender un poco en qué contexto estamos. Si veis el gráfico, la curva esa demuestra
diferencia de lo que ocurrió en 2008 frente a lo que pasa ahora. Entonces, cuando oyes cosas por ahí de que volvemos a estar en una crisis como la de 2008, hay que llevar un poco las manos a la cabeza, porque no tiene nada que ver la situación. En primer lugar, porque las entidades financieras ya no son partícipes de esa burbuja, solo están invirtiendo en préstamo promotor, pero no en suelo, por tanto no están saneadas y no están sufriendo esto. Y en segundo lugar, porque si cogemos la cifra de producción de viviendas hasta 2008, de los últimos años previos a 2008, estamos hablando de que se hicieron 3 millones de viviendas en España. Desde 2008 hasta ahora, ya lo veis en la curva de los permisos de licencia concedidos, se han hecho 500.000 de viviendas. Pero para más agravante, en torno a 530.000 viviendas existentes del parque actual se han transformado en vivienda de alquiler turístico. Es decir, la realidad es que el parque de viviendas está disminuyendo. Y en el contexto actual, además, las promociones nuevas se están frenando en muchos casos. Nosotros hablamos con promotores que nos dicen que ven las cosas complicadas, que tienen el suelo en propiedad y que prefieren esperar a ver qué pasa y no sacan producto al mercado. Si no sacas producto al mercado, evidentemente la oferta disminuye y sigue habiendo mucho comprador interesado en comprar vivienda, sobre todo vivienda nueva, porque hay que ver que la vivienda desde hace 5 o 6 años ha cambiado mucho en cuanto a configuración, elementos telemáticos, sobre todo en temas de climatización, aislamiento, etcétera. En temas de configuración, la vivienda nueva busca más terraza, más espacios abiertos y por tanto hay un perfil de comprador que sí que busca vivienda nueva y busca un perfil de vivienda que el mercado no está dando porque hay menos producción de vivienda nueva. Los costes de construcción, que nos pegamos un susto importante el primer semestre del año pasado, porque la subida fue del 20% y nos afectó en alguna medida a algunos proyectos y por tanto algún proyecto va a perder algún puntito de rentabilidad por culpa de esto. Hoy se han suavizado, ya están estabilizados y en materias primas esenciales, aluminio, cemento, gas, etcétera, se ven que los precios van bajando y eso nos permite que cuando nosotros ahora estudiamos operaciones no tengamos la preocupación sobre si los costes de construcción que estamos poniendo son realistas o no, porque entendemos que lo son y que se van a mantener con subidas moderadas en el tiempo que irán acompañadas de subida de precios, pero no lo que ha pasado ahora, que la subida de costes fue incluso muy superior a la que tú podías repercutir los precios de venta. Y encontramos que existe habiendo demanda solvente. O sea, la buena noticia es que las ventas no han desaparecido. En 2008, lo cierto es que sí que desaparecieron las ventas. O sea, ya no se volvió a vender un piso durante mucho tiempo. En este caso no es así. Se siguen produciendo ventas. Nosotros vemos que nuestros promotores están vendiendo. Hay un 30-35% de compradores que no necesitan ir a acudir a hipoteca y, por tanto, la subida de los tipos de interés no les importa porque van a comprando con ahorros, compradores extranjeros, compradores que tienen ahorros, la vivienda se ha convertido en valor refugio, la bolsa no ofrece una situación que dé tranquilidad a los inversores, prefieren invertir en ladrillo como han hecho toda la vida y por tanto ese perfil de comprador le importa poco la subida de los tipos de interés. Y lo que nosotros vemos, y quizás somos uno de los agentes más activos en el sector en este momento, es que hay, de los 60 proyectos que podemos tener activos en este momento, no vemos más que en algún caso puntual de un perfil de vivienda determinado, una ralentización al ritmo de ventas. Es verdad que hay menos visitas, es verdad que en algún caso está costando vender. Si antes vendías 5 o 6 viviendas al mes, ahora pasas a vender 3 o 4, pero las viviendas en absoluto han desaparecido. ¿Y cómo afrontamos nosotros, si quieres pasa, Diego, el análisis de los proyectos en este contexto? Pues nos fijamos mucho en los factores, el nivel de preventas. Si un proyecto viene ya con un nivel de preventas elevado, nos da mucha tranquilidad. Es muy raro que un comprador que ha depositado una señal a fondo perdido para reservar su vivienda, luego no la compre. Se ha puesto 3.000, 5.000, 10.000 euros. Ese es un dinero que ese comprador, en el 99% de los casos, va a seguir adelante. Y, por tanto, cuando a nosotros nos llega un promotor con un nivel de preventas elevado, esa parte nos deja relativamente tranquilo. Tenemos compradores, además, que no corresponden al perfil de comprador que necesita hipoteca, ¿no? Y entonces, en función de dónde esté ubicada la promoción, nosotros nos fijamos mucho en si vamos a encontrar compradores expresores viviendas en ese contexto actual. Por ejemplo, viviendas en Costa del Sol. Sabemos que el comprador es menos sensible a situaciones de crisis, de tipos de interés, es un comprador
en muchos casos extranjero, residente o no en España, pero extranjero, que tiene capacidad suficiente de compra y lo que va buscando es una vivienda a largo plazo para su estancia en España. Y ese comprador es menos sensible, insisto, al precio o a los tipos de interés. Y fundamental, al final los precios son los que son, los costes son los que son, la clave es adquirir suelo a buen precio. Hoy mismo la operación que hemos sacado a financiación en Valladolid, estábamos con un suelo comprado por debajo de 250 euros metro cuadrado. Algo parecido nos pasó con el proyecto de Córdoba, tenemos un proyecto de Salamanca que bajará incluso de 200 euros metro cuadrado. Esos precios son casi precios de urbanización. Si compras suelo a ese precio, sabes que el suelo de valor está muy sostenido y, por tanto, es difícil que los precios bajen respecto a lo que sería coste de suelo más coste de construcción. Y en eso estamos jugando, que es suelo a buen precio, con buen nivel de preventas y en una ubicación donde veamos que se están produciendo ventas y con un comprador, en general, de renta media alta. Es decir, nos sentimos mucho más cómodos en zonas donde niveles de renta media-alta, donde está funcionando mucho mejor las ventas que en zonas de renta media-baja, que están sufriendo mucho más el impacto de los tipos de interés sobre sus hipotecas. Finalmente, miramos mucho los costes de construcción. Estos tienen que ser realistas. Y gracias a Dios tenemos un muy buen pulso, porque tenemos 60 promociones que vamos monitorizando cada día, de cuánto están costando las cosas, cuánto está costando construir a día de hoy. Y a veces nos llegan promotores con planes de negocio que se han quedado obsoletos en términos de costes y que nosotros les cuestionamos sistemáticamente y en ocasiones incluso recurrimos a un valorador externo para que él mismo nos saque un precio de construcción y confirmar que eso no es realista. Y la verdad es que hoy por hoy construir por debajo de 1.200 euros metro cuadrado casi en ningún punto de España es realista. Cuando antes por 900.000 euros se podía construir bien. Hoy somos muy cautos y no queremos volver a pillarnos los dedos con los costes de construcción. Y por último, la demanda tiene que existir y tiene que ser reciente. Si un promotor nos trae una operación que tiene 50% prevendido, pero lo consiguió hace un año, no nos sirve. Y es una demanda en la que hemos visto que en los últimos meses haya habido ventas reales y sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, que es cuando un poco se siente en el mercado que empezaron las cosas a ir un poco peor. Es en ese momento cuando queremos ver ventas reales, que se hayan producido, en zonas donde se estén vendiendo más viviendas, no solo la nuestra, y donde hay una demanda real, cierta y previsible. Bajo esas 5 premisas que a ellos os exponemos, nosotros analizamos las operaciones, contamos también con valores externos para ver que los precios sean realistas y en esas condiciones sí que nos atrevemos a sacar proyectos a inversión. Y esa es la razón por la cual probablemente el 90% de las operaciones que nos llegan simplemente no pasan el filtro y no siguen adelante. Pepe, pues te iba a hacer una pregunta que no está en el script, esta no la hemos preparado. De hecho, no tenemos ninguna pregunta preparada, a ver si llegan de los oyentes. Pero, ¿qué porcentaje de proyectos crees tú que pasamos que llegan al comité? Porque la mayoría ni siquiera llegan a nuestro comité de inversión, ¿no? Pero, claro. ¿Tenéis una cifra en mente de qué porcentaje de proyectos de todos los que nos llegan pueden llegar a aprobarse y a subirse a la plataforma? Pues nosotros siempre hemos hablado de en torno a un 5%. Lo que pasa es que hay diferentes estados de filtrado. A veces con la primera llamada ya descartas la operación, porque no cumple los requisitos que estamos. Oye, no tengo todavía preventas, pero el suelo es fantástico. Bueno, pues ya tienes preventas. Amigo, sal al mercado, consigue las preventas y vuelve con nosotros cuando tengas un testeo de mercado real y previsible. Y luego en la fase de due diligence, pues a lo mejor hay gente que nos ha dicho que tiene preventas, pero esas ventas a lo mejor son de gente vinculada. Eso no nos sirve. Tiene que ser preventas reales, no de socios. O los costes de construcción nos aseguran que van a ser esos y nosotros, si no nos fiamos, los chequeamos. La cifra del 5 o 10% probablemente es ajustada a la realidad. Solo un 5 o 10% de las operaciones que analizamos las pasamos a inversión a la plataforma. Sí, y quizás ese número ha cambiado levemente este año a ser un poco más del 10% por una razón clara. Es que tenemos promotores recurrentes. Y cuando un promotor ya ha trabajado con nosotros, cuando hacemos el segundo, el tercer, el cuarto proyecto, el ratio de aprobación de estas operaciones es muchísimo más elevado, porque ya nos conocen, ya saben lo que buscamos, nosotros les conocemos a ellos, con lo cual el promotor que ya ha trabajado con nosotros sabe muy bien lo que vamos a pasar y no vamos a pasar en el comité,
y nos suele traer proyectos ya muy bien montaditos, muy bien preparados para probarse en lo que es nuestro comité y poder publicarse. Sí, Diego, y además yo creo que hemos pasado de tener unos promotores que nos miraban una cosa rara porque éramos un bicho nuevo y extraño que empezaba en el mercado y que no sabía nadie muy bien qué hacíamos ahí y qué aportábamos, a encontrarnos con promotores de primer nivel que ya cuentan con nosotros, desde promotoras cotizadas hasta promotoras con mucha solera, con mucha trayectoria, que dicen, joder, aquí yo me encuentro un socio serio, solvente y fiable que me aporta parte del capital y me permite diversificar y desarrollar proyectos que los que creo, pero que no consumen muchos recursos de capital si tengo que afrontarlos yo solo en la compra del suelo, ¿no? Claro. Muy bien, gracias, Pepe. Nada. Bueno, vamos a hablar de las novedades en Urbanitae. Es verdad que hemos ido anunciando cositas en los últimos meses. Quería repasar las principales y de las que más preguntas recibimos, ¿vale? Y la primera de todas es el nuevo reglamento europeo de crowdfunding. Como habréis escuchado, Urbanitae es la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario en toda Europa, en todo el mundo en realidad, en conseguir la autorización para poder, para poder adaptarnos y convertirnos ya en plataforma europea. Bueno, como curiosidad, las plataformas hasta ahora se llamaban PFPs, plataformas de financiación participativa, ahora se van a llamar plataformas de servicio de financiación participativa, PSPFs, para simplificarlo aún más, ¿no? Pero bueno, esa es la nomenclatura que tenemos ahora y nosotros hemos sido la primera en toda Europa. Es verdad que dentro de poco probablemente sigan las demás. Y esto pues tiene algunos cambios, ¿no? Algunos cambios que son relevantes y que queremos compartir con todos vosotros, cambios que en su mayoría son cambios que pensamos que son muy positivos. Entonces, bueno, las principales novedades para el inversor, que imagino que la gran mayoría de los que estáis conectados sois inversores. Bueno, la primera novedad clara es que cambia la clasificación de inversores. Hasta la fecha los inversores erais acreditados o no acreditados. Cualquier inversor que se registre en la plataforma era considerado no acreditado y tenía que pasar un test sencillo bueno, pues para asegurar un nivel de ingresos, un nivel de conocimientos financieros que te permita ser acreditado. Y lo que implicaba el ser no acreditado es que no se podía invertir en ciertos proyectos que fueran de más de 2 millones de euros abiertos en la plataforma, y no se podía invertir más de 3.000 euros por ticket, por proyecto, ni más de 10.000 euros al año. La nueva clasificación de inversores pasa a ser experimentados y no experimentados, y se elimina el límite de inversión para los que no son experimentados. Es decir, el sistema actual, ahora os enseño un poco lo que hace falta para ser inversor experimentado, pero un inversor que no sea experimentado, que no cumpla los requisitos de ingresos o de inversión o de conocimientos, básicamente lo que va a haber son disclaimers distintos explicando pues, el riesgo que está asumiendo. Y bueno, podrá invertir sin límite y podrá invertir en todos los proyectos que publiquemos en la plataforma, incluso los de más de 2 millones de euros. Y esto a nosotros la verdad es que nos parece una muy buena medida. Estábamos pidiéndola a gritos desde hace ya años, desde la asociación FinTech de la que formamos parte y con otras plataformas del sector. Y bueno, pues desde Europa se han escuchado estos gritos y al final han implementado los cambios. Otra cosa que se incluye en el nuevo reglamento es un test que tendrán que pasar todos los inversores, que es un test de conocimientos y capacidad de asumir pérdidas. Y esto básicamente pues será un test, un test, creo que son 5 o 6 preguntas, que van a hacer preguntas sobre nivel de ingresos, sobre conocimientos, sobre bueno, pues el apetito de riesgo, similar a los tests cuando uno abre una cuenta para invertir en fondos de inversión, en carteras de inversión, etcétera. Y bueno, pues habrá que rellenar este formulario para poder calcular la capacidad de asumir pérdidas. Y luego, por último, una novedad importante es la introducción de un periodo de reflexión de 4 días naturales. Esto lo que implica es que después de invertir en cualquier proyecto, el inversor no experimentado tendrá un periodo de reflexión de 4 días naturales en el cual puede echarse para atrás y solicitar que se le devuelva la inversión. En Urbanitae estamos, bueno, como sabéis, en los proyectos de equity, una vez que se han cerrado, normalmente se quedan cerrados. Y estamos diseñando un sistema nuevo para que el que pueda o quiera echarse para atrás pueda hacerlo en estos 4 días y que se pueda abrir una cola de personas que se hayan apuntado a la lista de espera y que puedan recibir, que puedan cubrir esa parte que se haya quedado libre. Y luego, por último, comentaros pues los requisitos para ser cliente experimentado. Y básicamente
Sí varían un poquito respecto a lo que eran los acreditados y no acreditados. En este caso, ingresos brutos de más de 60.000 euros ya te situarían como cliente experimentado. Y sobre todo, hay que cumplir dos requisitos, perdonad. Cualquiera de estos 3 puntos hay que cumplir 2 de ellos. Ejercer un cargo profesional dentro del sector financiero o tener un mínimo de 10 operaciones en mercados financieros por trimestre durante los últimos 12 meses. En realidad, son preguntas o requisitos que ha marcado el regulador. A veces son un poco pues arbitrarias, ¿no? Pero bueno, es el límite que ha marcado en toda Europa. Así que este va a ser el cuestionario y las preguntas que se hagan para poder ser considerado experimentado. Segundo punto que quería repasar, y esto sí es importante, y volviendo a lo que hablábamos antes de los proyectos, el número de proyectos que hemos hecho en equity versus el número de proyectos que hemos hecho en deuda. Hace poco anunciamos, como veis aquí en un artículo que salió en Expansión, no tenemos nada que ver con el juego del calamar, pero bueno, salió el anuncio así. Anunciamos hace poco que lanzábamos un nuevo producto al mercado, ¿no? Y muchos nos habéis preguntado qué producto es este, qué diferencia hay entre este producto de deuda, de préstamo promotor y los proyectos que ya habéis hecho de deuda en el pasado. Y bueno, antes de entrar al detalle del producto, sí quería daros un poco de perspectiva de por qué lanzamos esto ahora mismo y por qué vemos que hace falta, ¿no? Y bueno, Pepe lo sabe de primera mano porque es el que escribe el informe mensual, el boletín informativo, contándoos cómo van los proyectos. Pero lo que estamos viendo nosotros en los proyectos de equity, en los que somos, como sabéis, los inversores de Urbanitae sois socios, es que uno de los puntos más complejos y más conflictivos está siendo la consecución del préstamo promotor, es decir, que el banco nos dé la financiación para poder empezar a construir. Y tradicionalmente en los últimos 10 años, básicamente, la norma era muy clara, ¿no? Si uno tenía el suelo comprado libre de cargas, es decir, sin ningún tipo de deuda, tenía licencia de obra y tenía un nivel de preventas cercano al 50%, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, el banco entraba y te financiaba la obra. Y esto ha cambiado mucho. En los últimos 12 meses hemos visto que el banco se está replegando cada vez más y proyectos con una viabilidad perfecta y muy atractivos a nivel comercial se están viendo totalmente abandonados y retrasados en muchos casos porque el banco tarda más de la cuenta o directamente se niega a financiarlos, ¿no? Y no porque no sean viables, insisto, sino porque no entra dentro de su plan o de su estrategia el seguir financiando este tipo de productos. Entonces, al verlo nosotros en los proyectos de equity, hemos estado dándole muchas vueltas a qué podemos hacer nosotros como fuente de financiación alternativa para el sector promotor para intentar traer una alternativa al sector, valga la redundancia, ¿no? Traer un producto que cubra este tipo de proyectos que son muy seguros, que tienen un avance comercial elevado, que son muy solventes y que están abandonados por la banca. Y básicamente lo que hemos creado es un producto nuevo de préstamo promotor que además tiene nivel de garantía similar a los bancos. Es decir, le vamos a pedir a los promotores que tengan el suelo en propiedad y que vaya absolutamente libre de cargas. Es decir, este producto no va a entrar a financiar suelo, va a entrar a financiar obra. También se le va a pedir al promotor que los proyectos tengan licencias de obras concedidas ya, es decir, tener la visibilidad clara de que ya se puede empezar a construir. Y visibilidad comercial sobre la promoción. Esto viene a ser el nivel de preventas, es decir, como decía Pepe antes, cualquier promotor que quiera pedirnos este préstamo para construir tiene que tener ya un 40 o un 50% de las preventas ya conseguidas y además no solo preventas y reservas, sino que en el caso de este producto iremos directamente a contratos de compraventa, que son ya contratos que no se pueden romper. Y por otro lado vamos a pedir siempre en este tipo de producto garantía hipotecaria de primer rango. Esto quiere decir que va a haber una garantía hipotecaria directa en el suelo y no conviviremos con ninguna otra deuda y si alguna otra deuda entrara estaría siempre en segundo rango por detrás de los derechos de nuestros inversores. ¿Y qué le ofrecemos al promotor a cambio, ¿no? De pedirle todas estas cosas? Bueno, pues le ofrecemos un tipo de interés que parte del 7%. El tipo de interés irá entre el 7 y el 9%, dependiendo un poco de cada proyecto y del riesgo del propio promotor que intuyamos. Probablemente esté alrededor del 8% de forma habitual. Le ofrecemos al promotor un criterio claro y fiable de concesión de este crédito, es decir, la incertidumbre que tenemos en las promociones actuales de ¿me dará el crédito o no me dará el crédito el banco? Queremos disiparla. Si tú me traes un proyecto con las garantías que hemos dicho anteriormente, con el suelo en propiedad, licencia de obras, visibilidad comercial, nosotros vamos a ir adelante a financiarlo.
siempre dentro de los límites que tenga la plataforma, claramente, y los límites que marca CNMV, que como sabéis son 5 millones por proyecto. Y por último, y esto suena muy a titular de anuncio, ¿no? A titular de nota de prensa, en cierta manera lo es, pero nos comprometemos a darle una respuesta en un plazo de 7 días a los promotores. Esto no implica que publiquemos el proyecto en 7 días, pero sí nos comprometemos a dar una respuesta rápida, quitando más aún pues esa incertidumbre de los proyectos que muestran ahora mismo muchos de los proyectos que tenemos en cartera y los que tienen los promotores en nuestro país. Por último, quería hacer hincapié en la app. Para los que no lo hayáis hecho todavía, bueno, pues podéis ya bajaros la aplicación tanto del Apple Store como de la tienda de Android. Y bueno, pues la aplicación ya está plenamente funcionando. Yo, de hecho, la utilizo para invertir en todos los proyectos, invierto ya directamente desde la aplicación. Y bueno, pues la verdad es que el equipo ha hecho muy buen trabajo y está funcionando muy bien, así que os invito a todos a echarle un vistazo y a bajaros la aplicación cuando tengáis un hueco.